Buen día, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel y vamos a iniciar un curso que vamos a transmitir a través de YouTube de nombre Historia de México. Curso Historia de México, impartido por licenciado Carlos Pimentel, un servidor. Vamos a iniciar un curso que va a tener como unas 66 lecciones, donde vamos a ver detalladamente todas las etapas que ha tenido México. En esta ocasión vamos a tener primero, esta sección sería la lección número 0, y no quiero ponerle lección 1 porque vamos a hablar de una serie de etapas de México que van a estar numeradas. Y por esa razón, a este le voy a llamar 1 para que no esté desfasado la lección, diga lección 2, etapa 1, lección 3, etapa 2, sino que vayan acordes. Le vamos a llamar lección 0, pero más bien le vamos a llamar lección Generalidades de México y sus transformaciones, que en mi curso, muy detallado, muy verídico, no politizado, sino histórico, son 64 transformaciones. ¿Qué es una transformación? Una etapa de México donde hay un cambio significativo en la vida del país, de México. Significativo. Porque habrá, por ejemplo, etapas de 2 o 3 presidentes que su forma que tuvo el país en todos sentidos fue similar. Ahí no hay, es una sola etapa o transformación. Cuando llega otro suceso importante, muy relevante para el país, se le llamamos una transformación más. En esta ocasión, según yo, algo que registro en derechos de autor como el autor de este curso y de esta consideración histórica de que en México van 64 transformaciones. Hoy lo estoy diciendo, hoy el día 16 de diciembre del año 2024, aunque eso yo ya lo registré en derechos de autor hace más de 4 años. Bueno, vamos a iniciar. Ahorita vamos a estar aquí viendo estas generalidades y luego vamos a pasar a ver un video que tengo hecho, una conferencia que yo impartí en el año 2020, antes del COVID. Y yo soy el licenciado Carlos Pimentel, soy licenciado en psicología, soy pasante total de la licenciatura, o sea, licenciado, pero no titulado, en etnología, que es una ciencia social, pero que es del área de la antropología. Tengo 3 diplomados en el área de la educación. Un diplomado es sobre sociología de la educación, otro es sobre educación en general y otra es de métodos educativos. Tengo escritos muchos libros, publicados en Amazon 23. Soy el fundador del CISATUN o Sistema SAT Universal. Y tengo en YouTube muchos videos de uno que ha gustado mucho de astrología, uno de
psicología, otro de religiones, otro de historia, no este curso, sino videos de historia, otros de política, otros de arte, de deporte, de ciencia, de medicina, de muchos temas. Bueno, vamos a iniciar esto. Si te gusta este video, puedes darle un clic en suscribirte al término del mismo para que sigas recibiendo los videos de este curso de Historia de México, que es muy detallado, muy específico. Bueno, vamos a continuar, me estoy tardando mucho. El nombre de México, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. La superficie, lo que mide el país, México, son 1.964.375 kilómetros cuadrados, redondeando 2 millones de kilómetros cuadrados, como dicen, ¿no? No exactamente, pero aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados. Su capital de este país es la Ciudad de México, que hace poco cambió de nombre. Antes su nombre era Distrito Federal, pero ya de unos años para acá ya no se llama Distrito Federal, se llama Ciudad de México, porque Distrito Federal propiamente no es un nombre, es una especificación de la función que tiene esta área, el Distrito Federal. Gobierno, digamos que es una república federal, pero luego vamos a especificar otras cosas. Idiomas, el idioma oficial en México es el idioma español, que también hace unos 30, 40 años o más, o hace 60 años, le llamaban idioma castellano, porque era de la región de Castilla, España, pero ya se generalizó y ya le llaman idioma español, que se habla en casi toda América Latina, junto con el portugués que se habla en Brasil. Religiones, la religión mayoritaria en México es la religión cristiana católica, con más del 85% de la población. Y le llamo cristiana católica y no católica porque hay gente que confunde, que dice que sus religiones son cristianos y otro dice que son católicos. No, todos son cristianos, los que llamados cristianos, los católicos, los ortodoxos, los pentecostales, los adventistas, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los protestantes, las ortodoxias etíope, armenia, todos son cristianos porque se creen en Cristo como Hijo de Dios y Dios hecho hombre. Bueno, y otras religiones en menor proporción. La población en 2024, pues ahorita no tengo el dato exacto, anda entre algo así como 132 millones de mexicanos. Si me equivoco, luego lo checamos bien. ¿Dónde está ubicado México? Pues está ubicado en el continente americano, en la parte norte, pertenece a América del Norte. Y colinda, o sea, hace frontera con Estados Unidos de América, en el norte. En el sur hace colindancia con Guatemala y con Belice. Hacia el oriente está el Golfo de México, de mar, de agua. Y hacia el occidente tiene al Océano Pacífico. La estructura interna del país México está constituido por 31 estados y una jefatura de gobierno. O sea, es una república federal. Federal quiere decir que está conformado por estados
que tienen cierta autonomía, aunque pertenecen al gobierno de la República de todo el país, también tienen cierta autonomía los estados, que en otros lugares llaman, por ejemplo, le llaman provincias o le llaman le llamamos estados. Aunque la palabra estado es confusa porque estado es todo gobierno, todo país. Bueno, y una jefatura de gobierno que es la actual Ciudad de México, que antes era el Distrito Federal, pero anteriormente no le llamaban jefatura de gobierno de la Ciudad de México o jefatura de gobierno le llamaban departamento del Distrito Federal, que es donde se ubica la capital del país, México, donde está la presidencia del país. Bueno, el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, promedio anual sexenal en este año 2024 es un promedio del 1% anual, crecimiento del PIB 1% anual, o anda un poco abajo, es 0.9% del PIB anual, no llega al 1%, pero está, digamos, vamos a redondearlo al 1%, que desafortunadamente es el más bajo en toda la historia de México, desde que se creó, desde que salimos de la Revolución Mexicana, que después se implantaron los sexenios, o sea, gobiernos presidenciales de 6 años, que los inició Lázaro Cárdenas del Río en 1934. Bueno, vuelvo a decir, después lo vamos a ver en detalle, pero más o menos por esas fechas, y hasta la fecha es el crecimiento económico de México del 1%, el más bajo en toda la historia de México. En este sexenio de López Obrador fue el crecimiento económico más bajo de México. Fue, digamos, que el peor sexenio en términos de economía. Y no estoy hablando de política, ni a favor ni en contra del gobierno actual, estoy dando un dato oficial. El promedio anual sexenal de este gobierno de López Obrador, de 2018 a 2024, fue un crecimiento del PIB del 1% anual. La salud, que es un dato que se mide a nivel mundial, en este año 2024 se mide con la llamada esperanza de vida. Un promedio de cuántos años vive la gente, que es lo que mide la salud a nivel mundial. Actualmente, en este año y en este sexenio de López Obrador, es de 70 años, bajamos 6 años. O sea que en México, en el sexenio anterior, la esperanza de vida era de 76 años, o 74 años, lo voy a checar. 76 años, y caímos a la esperanza de vida de 70 años, o sea que fue también un sexenio con una deficiencia en la atención a la salud. Y no por el COVID, sino desde antes del COVID y después del COVID también se dio eso. Entonces la esperanza de vida cayó a 70 años de esperanza de vida del mexicano. ¿Qué quiere decir? Es un promedio, es un índice que mide la atención a la salud o el estado de salud de los mexicanos. Desafortunadamente cayó bastante la atención y la salud de los mexicanos. Estas son las generalidades. Hay otros datos de generalidades, podríamos hablar de la densidad de población. La población ya está cambiando y por eso es difícil establecerla. Los símbolos de México, que son 3, la bandera mexicana, que está conformada por 3 franjas verticales, el verde, el blanco y el rojo, que según un simbolismo, el verde es la esperanza de vida,
el blanco es la pureza o la paz, y el rojo es la lucha y la sangre de los luchadores de la lucha de México por diversas causas. Su símbolo es un águila devorando una serpiente encima de un nopal en medio de un lago, que fue donde la civilización prehispánica llamada azteca o mexica encontró como señal para establecerse en este lugar. Su símbolo, de ahí nació el símbolo, el águila devorando una serpiente. La moneda, no la puse aquí, la moneda de México es el peso mexicano, que también no podemos establecerlo fijo, pero mucho tiempo estuvo a 12.50 pesos por un dólar. El dólar es la moneda mundial, la que mide, con la que se miden todas las cuestiones económicas en el mundo, el dólar. Porque Estados Unidos es el país que tiene la hegemonía en los últimos, pues de casi 200 años, en la cual el idioma internacional que todo el mundo, por medio del cual todo el mundo se comunica, es el idioma inglés, que hablan en Estados Unidos, y la moneda mundial es el dólar, que a tipo de cambio actualmente en México equivale a 20 pesos por cada dólar. O sea, se depreció. La moneda cayó en valor porque muchos años estuvo a 12.50. Los famosos 12.50 pesos por dólar, que duró muchos años, que parecía que era una cosa fija, ¿no? Es que esas cosas son movibles, tanto la población como inclusive el territorio. México en una de las etapas que vamos a ver antes, México medía casi el doble, y antes medía todavía más. Lo vamos a ver en las transformaciones que ha tenido México. Bueno, son los datos generales. Vamos a pasar a ver cuáles han sido las etapas de México, las llamadas transformaciones. En el video yo anoto 62 transformaciones importantes de México, pero lo hice el video antes del COVID. Por lo tanto, el COVID fue una transformación muy fuerte para todo el mundo y entre ellos México. Por lo tanto, sería la transformación 63. Y entramos al nuevo gobierno de presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y podríamos ya llamarle la transformación 64. Entonces, aunque el video que vamos a ver ahorita habla de 62 transformaciones, yo digo que son 64, agregando la del COVID, que fue un cambio para una modificación para México importante, y en la nueva presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a pasar a ver el video, que lo tengo en mi celular y que hice ya le dije, antes del COVID. Vamos a pasar, vamos a movernos, voy a apagar la luz para poner el video y que se vea bien. Estoy ajustando buscando el video que hice hace más de 2 años, donde está grabado el video, para que mencionemos aquí 62 transformaciones, pero son 64 tomando en cuenta la aparición del COVID y en la última presidencia, la de Claudia Sheinbaum Pardo. Como lo hice hace mucho tiempo, tengo ya más de 1500 videos en YouTube, que proyecto en Facebook. Si quieren ver mis cursos y mis videos,
Busquen en el canal de YouTube el canal Carlos de Jesús Pimentel. Y fue uno de los primeros videos porque yo empecé hace 2 años a hacer videos. Y vamos a buscar, fue de los primeros 5 o 6 videos que hice. Entonces está casi al principio, tengo que pasar más de 1500 videos, voy, porque los paso rapidísimo. Ya voy llegando, ahora sí que ya vamos llegando. A Pénjamo dice la canción, pero en esta ocasión ya vamos llegando a los primeros videos en YouTube que hice, donde viene esto de las 62 transformaciones que en mi curso de Historia de México que estamos impartiendo son ya 64 transformaciones. Porque esto es movible. Este curso dentro de unos, no sé, tal vez 10 años, a lo mejor ya hablamos de otra transformación. Tengo dudas si llamarle 64 transformaciones o 63. Lo que sí es que el gobierno de López Obrador fue la 62 transformación. Y tengo dudas si al COVID le llamamos transformación 63, porque fue un dato muy relevante. Todo el mundo se trastornó enormemente en la salud, murió mucha gente. En México murieron más de 806,000 personas. En la economía se tuvo que paralizar. Con el COVID serían 63 transformaciones, y con el gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum es una continuación del gobierno en el estilo, en la forma del gobierno de la presidencia de López Obrador. Aquí ya lo tengo, perdón. Buen día. Voy a dar una conferencia sobre la historia de México con sus 62 transformaciones. Las 62 etapas o transformaciones de México son las siguientes. Ahorita únicamente las voy a mencionar y más adelante las explico cada una de ellas. En lo que ahora es el territorio de México, pero que anteriormente no era México hasta que fue la independencia de México, pero son etapas de México, las 62 que voy a mencionar. Número 1, nomadismo, que es cuando llegan los primeros pobladores a América y al área donde ahora es México, los primeros pobladores que eran nómadas. Número 2, etapa del tribalismo, o los primeros asentamientos humanos o las primeras aldeas o tribus. 3, las civilizaciones prehispánicas en su etapa preclásica, como la Olmeca y otros más. 4, las civilizaciones prehispánicas en la etapa clásica, como Teotihuacán y otras. 5, las civilizaciones prehispánicas en la etapa postclásica, como la cultura azteca y otras. 6, la conquista de México. 7, el imperio de Cortés. 8, las juntas gubernativas de Estrada, Aguilar y Ponce de León, españoles. 9, las reales audiencias.
con Nuño, Salazar y Ramírez, también españoles. 10. La etapa o transformación de la evangelización cristiana a los nativos de México antiguo, donde aparece la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. 11. El virreinato, siendo rey de España Carlos I. 12. El virreinato, siendo Felipe II. 13. El virreinato, siendo Felipe III. 14. El virreinato, siendo presidente Felipe IV. 15. El virreinato, siendo presidente Carlos II. 16. El virreinato, siendo rey Felipe V. Hablo de españoles, reyes españoles. 17. El virreinato en el periodo de Fernando VI. 18. El virreinato en el periodo de Carlos III. 19. El virreinato en el periodo de Carlos IV. 20. El virreinato en el periodo siendo rey Fernando VII de España. Etapa 21. La independencia de México. Etapa 22. El imperio de Iturbide. Etapa 23. La separación de las provincias de Centroamérica. Se separan de lo que va a ser México o ya es México. 24. La separación de Chiapas, que después se reintegró nuevamente. 25. La transición a la República con Celestino Negrete. 26. La primera República Federal, siendo presidente, el primer presidente, Guadalupe Victoria, y con su constitución de 1824. 27. La independencia de México de Texas. Número 28. La República Centralista, básicamente con Antonio López de Santana, pero también hubo otros. 29. La intervención norteamericana. 30. La dictadura santanista, o sea, de Antonio López de Santana. 31. La inestabilidad política, donde duraban muy poco, 2, 4, 6, 7 gobernantes, presidentes o como se les llamará. 32. La separación de Yucatán, que después se reintegró nuevamente a México. 33. La guerra contra Estados Unidos. En la célebre batalla, entre otras, de los niños héroes de Chapultepec. 34. Los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde gran cantidad de su territorio, de los estados del norte, y se separan Nuevo México, Nevada, California, Utah, etc. 35. La República Liberal. 36. La promulgación de las leyes de reforma. 37. El bipresidencialismo, ya que había presidentes del lado conservador como Félix Zuluaga, luego Robles Pezuela, luego Miguel Miramón, y del otro lado, el bando liberal, Benito Juárez.
38. La intervención francesa con la batalla célebre de Puebla. 39. La Junta de Regencia francesa. Finalmente gana Francia. 40. El imperio de Maximiliano de Augsburgo. 41. El juarismo. 42. La República restaurada. Número 43. El porfiriato de Porfirio Díaz. Número 44. La revolución antireeleccionista, encabezada por Francisco I. Madero. Número 45. La contrarrevolución o la revolución agrarista, encabezada por Zapata y Villa y otros, porque Madero realmente no cumplió lo que decía. 46. El golpismo huertista de Victoriano Huerta. 47. La revolución constitucionalista con Venustiano Carranza y donde se promulga la Constitución de 1917. Número 48. El golpismo obregonista de Álvaro Obregón. Número 49. El callismo con Plutarco Elías Calles. Número 50. La cristiada o la lucha de los cristeros católicos contra el gobierno. Número 51. El maximato con 3 presidentes. Número 52. El cardenismo. Tanto Lázaro Cárdenas como después Miguel Manuel Ávila Camacho. Número 53. El priismo civil. El PRI de tipo civil, porque anteriormente habían sido militares, con Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Número 54. La diplomacia humanista, con Adolfo López Mateos. Número 55. El priismo progresista, con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo. Número 56. La renovación moral, con Miguel de la Madrid Hurtado, que sí hubo una renovación moral muy significativa. Número 57. El libre comercio, con Carlos Salinas de Gortari. Número 58. La recuperación económica, excelente, con Ernesto Zedillo. Número 59. La democratización partidista, con la llegada de Vicente Fox Quesada, que era de otro partido al PRI, o sea, del PAN. Número 60. La lucha antinarcotraficantes, que emprendió Felipe Calderón Hinojosa. Número 61. El reformismo democrático, con Enrique Peña Nieto. Y número 62. La dictadura corrupta o dictadura polarizante, con Andrés Manuel López Obrador. Comentarios breves. Desde que surgió Cárdenas, se establecieron los sexenios. Ya fueron democráticos. Pero la gran democratización, la verdadera democratización, la inició Zedillo, Salinas, Zedillo y Vicente Fox, que fue el primer presidente de otro partido y que ganó con una elección organizada no por el gobierno federal, sino por el Instituto Federal Electoral. Más adelante voy a comentar
Bueno, ya vimos las 62 transformaciones de México que yo propongo. Como ya dije, una transformación son hechos relevantes que afectan la vida nacional. Habría otras transformaciones menores, pero no afectan la vida nacional realmente, como fue la Segunda Guerra Mundial, donde México, con Ávila Camacho, sí envió algunas partes del ejército, el famoso Escuadrón 201, pero no afectó la vida nacional como nación. O la creación del himno nacional mexicano, que tampoco alteró la vida nacional. Pero unas especificaciones. Cuando hablo de los virreinatos, digo, siendo rey de España, dije ya varios, Carlos I, Carlos Fernando tal, sexto, de repente digo la palabra presidente, corrijo, no eran presidentes, eran reyes, reyes de España. Y cuando digo virreinatos, quiere decir que el rey de España era uno, por ejemplo, Fernando VI, y México era una colonia llamada la Nueva España, donde no había virreyes que dependían directamente políticamente del rey de España, porque era una colonia, la Nueva España, una colonia de España. Y eran varios, o sea, no gobernaban en México los reyes de España, sino los virreyes de la Nueva España. El primer virrey de la Nueva España fue don Antonio de Mendoza. Y creo que el último fue Juan O'Donoghue, creo. Luego lo vamos a checar. Entonces, una precisión, o sea, y cuando digo etapas en la Revolución Mexicana menciono varias. Uno dirá, no, pues es la Revolución Mexicana. No, es que hubo varias etapas. O sea, perdón por la palabra, como un pleito de perros todos contra todos. Porque las metas de Francisco I. Madero era básicamente antirreeleccionista, que no se reeligiera Porfirio Díaz nuevamente. En cambio, la revolución, pero después que Madero es el presidente, se rebelaron Zapata y Villa contra Madero porque no era lo que había prometido, realmente no estaba luchando realmente por el pueblo. Y luego Huerta está contra Zapata y Villa y Carranza, y luego, o sea, fueron muchos cambios, fueron muchas etapas de la Revolución Mexicana. También en la intervención francesa, una cosa es la intervención francesa, otra es el periodo en el que ya Francia se impone a México, y otro donde Maximiliano, el austríaco, es puesto por Francia para que sea el emperador en México. Por eso hay muchas etapas que sí transformaron la vida nacional, al menos en su estructura, como la separación de Texas, que antes pertenecía a México, o la separación de todos los países que ahora son de Centroamérica, como de Guatemala hasta creo que Nicaragua, eran de México, pero se separaron. O cuando se separa Yucatán y luego regresa a México, o cuando se separa Chiapas y luego regresa a México. Son etapas que sí afectan la vida nacional, sí transforman significativamente la vida nacional. Básicamente son hechos político-militares, pero hay hechos religiosos como la evangelización cuando conquistan a México los españoles con la aparición de la Virgen de Guadalupe, o la lucha cristera después de la Revolución Mexicana. También hay hechos pues también culturales de muchos tipos. Básicamente son político-militares. Después voy a explicar todos estos. Tal vez no estén de acuerdo con esta clasificación, pero son datos significativos que me costó muchos años investigar, clasificar y ordenar, que son una aportación mía, de Carlos de Jesús Pimentel Flores, mi nombre, como las etapas o transformaciones que ha tenido México. Si te gustó este video, dale clic en suscribirte a mi canal para que te sigan enviando videos. Y aclaro, no es un video ni un curso de política,
aunque tenga que hacer comentarios políticos, pero no es de política, es de historia, porque son hechos con cifras y datos oficiales. Muchas gracias.